En Red Dead Redemption, la mejor estrategia para escapar de los bandidos es tropezar con una roca, porque si te caes, al menos no te matan tan rápido. Hoy vamos a explorar la historia detrás del juego, cómo Rockstar nos trajo un salvaje oeste virtual lleno de matices, personajes complejos y un mundo tan vivo que casi puedes oler el polvo. Hablaremos de los inicios de esta saga, los obstáculos durante su desarrollo y cómo, incluso cuando parecía que todo podía venirse abajo, el juego logró conectar con tantos de nosotros. Para entender cómo llegamos a Red Red Redemption, tenemos que retroceder un poco en el tiempo a un juego que no muchos recuerdan hoy en día, Red Dead Revolver. Este juego fue creado por Capcom en 2004 y se lanzó para PlayStation 2 y Xbox. Al principio parecía que iba a ser solo un título más del oeste, sin mucho que lo destacara del resto, pero la historia tomó un giro interesante. Rockstar Games entró en escena cuando Capcom decidió abandonar el proyecto. En este momento, Rockstar San Diego se hizo cargo del desarrollo y comenzó a darle su toque único. Los cambios fueron radicales, desde la jugabilidad hasta el diseño de los personajes y la narrativa. Lo que comenzó como un juego de vaqueros tradicional se transformó en algo mucho más grande. Sin embargo, no logró la atención que merecía, y si bien no fue un fracaso, quedó un poco opacado por otros títulos más grandes de la época. La idea de un juego western con gráficos modernos y una jugabilidad más abierta estaba presente, pero no fue hasta Red Dead Redemption que todo eso cobró vida. Cuando Rockstar decidió llevar la saga a un nivel superior, querían hacer algo completamente diferente. En lugar de solo un juego de vaqueros, querían crear un mundo abierto en el que los jugadores pudieran vivir su propia aventura en un salvaje oeste realista y cinematográfico. Para inspirarse, Rockstar miró hacia las películas clásicas del oeste, como El bueno, el feo y el malo, o La diligencia. Estas películas no solo definieron el género western, sino que también influenciaron la forma en que el juego contaría su historia, centrándose en personajes complejos, moralidad gris y en la inmensidad de la tierra sin ley. El concepto de un mundo abierto se hizo casi por necesidad. Rockstar quería crear un salvaje oeste donde los jugadores pudieran explorar, cazar, interactuar con personajes y tomar decisiones en tiempo real. El hecho de que los jugadores pudieran explorar vastos paisajes, desde llanuras hasta desiertos, representó una libertad para vivir sus propias aventuras, como si fueran un forajido en busca de redención. El salto a la libertad total en el mundo del juego no solo fue una apuesta técnica impresionante para su época, sino que también permitía que las misiones secundarias y las actividades como la caza de recompensa o las peleas en los bares se sintieran naturales dentro del universo del juego. Así es como pasó de ser un juego de vaqueros a una obra maestra, donde no solo importaba lo que hacías, sino cómo lo hacías. Pasamos de un juego tradicional a una experiencia abierta que nos hizo sentir como verdaderos forajidos en busca de redención. Ahora, con este universo ya establecido, veamos cómo llegó a ser lo que es hoy. Desarrollar Red Dead Redemption no fue precisamente un paseo por el campo. De hecho, el proceso estuvo lleno de complicaciones y momentos de mucha tensión para los desarrolladores de Rockstar. No es fácil crear un juego tan vasto y realista como este, y sobre todo cuando hay unas expectativas enormes que cumplir. Tras el éxito rotundo de GTA 4, Rockstar se enfrentó a la presión de mantener su nivel de calidad, pero con un mundo completamente diferente, el salvaje oeste. Y eso traía consigo problemas de tiempo, presupuesto y, por supuesto, estrés. Algunos miembros del equipo recuerdan haber pasado noches interminables tratando de hacer que todo encajara. Un buen ejemplo de eso es la complejidad de crear un mundo abierto, con todas las interacciones posibles entre personajes y entorno. Una de las anécdotas más curiosas del proceso fue cuando los desarrolladores se dieron cuenta de que el tiempo de carga entre diferentes zonas del mapa era más largo de lo esperado. Para solucionarlo, Rockstar decidió ocultar las cargas con escenas de cinemáticas, dándole un toque más cinematográfico mientras los jugadores viajaban de un lugar a otro, algo simple pero que le dio mucha más vida al juego. Ahora hablemos de John Marston, el protagonista de la saga. Crear a John fue un proceso largo y detallado. Los desarrolladores se inspiraron en los antihéroes de las películas clásicas del oeste, como Clint Eastwood en El bueno, el feo y el malo. Marston no es el típico héroe, sino más bien un hombre roto, perseguido por su pasado, pero que lucha por encontrar redención. Es un personaje complejo que no sabe si debe seguir el camino recto o regresar al mundo que intentó dejar atrás. Y hablando del diseño de John, hay detalles muy interesantes. ¿Alguna vez notaste su cicatriz? Es un detalle sutil pero importante, porque simboliza tanto su vida como forajido como el precio que pagó por las decisiones. De alguna forma, su rostro refleja toda la lucha interna que lleva dentro. Además de la cicatriz, también es fundamental conocer su estilo de vida para entender su carácter. Pasó años en el bando equivocado y al regresar a la sociedad no es fácil para él encontrar su lugar. Rockstar quería que los jugadores sintieran el peso de su pasado. Por eso las animaciones, los gestos y hasta la forma en que John se mueve por el mundo
tienen ese toque de alguien que no está completamente cómodo en su propia piel. Lo que realmente distingue al juego es el realismo de su mundo. No solo hablamos de gráficos impresionantes, sino cómo cada detalle parece estar ahí con un propósito. Los animales, los pueblos, el clima que cambia, todo está diseñado para hacer que el jugador se sienta como si estuviera viviendo en el salvaje oeste. Y Rockstar hizo algo brillante con la transición entre el viejo y el nuevo oeste. Tiene vastos desiertos, pueblos solitarios, pero también los primeros vestigios de la modernidad, trenes, fábricas y hasta el inicio de la ley de algunas regiones. En resumen, el desarrollo del juego no fue fácil, pero fue lo que permitió crear uno de los mundos más ricos y complejos de los videojuegos. Cada decisión de diseño, desde John Marston hasta los pueblos que recorremos, está pensada para sumergirnos en un salvaje oeste que, a pesar de estar lleno de caos, tiene su propia belleza. Y aunque fue un reto, el resultado es claro. Lograron crear algo memorable. Cuando Red Dead Redemption 2 fue anunciado, muchos pensaron que simplemente sería una secuela para continuar la historia de John Marston. Pero Rockstar, como siempre, tenía planes mucho más grandes. Decidieron retroceder en el tiempo y explorar el pasado de los personajes, especialmente el de Arthur Morgan, miembro de la banda de Dutch van der Linde. Al principio, algunos no estaban convencidos de que una precuela fuera a ser tan interesante, pero Rockstar lo hizo funcionar. La decisión de profundizar en Arthur y su banda fue clave. Nos permitió ver una faceta completamente diferente de Dutch, Mika y otros personajes, mientras explorábamos sus relaciones y cómo el mundo de Red Dead iba cambiando. En lugar de centrarse solo en John, el juego expandió su universo, mostrándonos el proceso de declive de las bandas antes de que John tuviera que enfrentarse a su propio destino. Crear un mundo abierto como el de este juego no es tarea fácil. Rockstar no solo quería hacer un mundo más grande, sino también más detallado, y en eso no escatimaron esfuerzos. Cada árbol, cada animal, cada NPC tiene su propio ciclo y sus propias interacciones. Las estaciones del año afectan no solo al clima, sino cómo viven las personas y los animales. Si estás en el invierno, las criaturas tienen que adaptarse y tú también. El desarrollo fue, por decirlo de alguna forma, un reto monumental. Entre la increíble cantidad de detalles y las historias que querían contar, el proceso del desarrollo fue largo. Las historias de presión en los estudios de Rockstar son legendarias, y con cada nuevo avance las expectativas solo crecían. Incluso dentro de Rockstar había un sentimiento de que tenían que superar lo que ya se había hecho con GTA V. De locos. Y luego está Arthur Morgan, el personaje central de esta historia. Rockstar lo diseñó para ser un líder moralmente complejo, atrapado entre la lealtad de su banda y la necesidad de supervivencia. Es un hombre que, a pesar de sus malas decisiones, sigue luchando por lo que cree que es correcto. Algunos lo comparan con John Marston, pero Arthur tiene algo más humano, más trágico. Lo interesante de Arthur es que no es un héroe clásico ni un villano, es más bien un reflejo de las contradicciones del salvaje oeste. Es violento, pero también tiene un código de honor que lo hace empatizar con las personas, y es precisamente esa dualidad la que hizo que los jugadores conectaran tanto con él. Sabemos que no es perfecto, pero de alguna manera Arthur se convierte en alguien por quien nos importa lo que le sucede. Ahora bien, ¿quién no ha tenido un encuentro absurdo con un NPC o un animal? Desde perseguir a un zorro 20 minutos solo para que se meta en un arbusto del que nunca saldrá, hasta ser atacado por osos cuando menos te lo esperas. No hay nada más Red Dead que ir en una misión y acabar atrapado en una escena completamente aleatoria por culpa de un animal curioso o un transeúnte demasiado entrometido. Y no olvidemos esas anécdotas que los jugadores comparten, como cuando se topan con un NPC que parece tener la misma conversación una y otra vez, y cuando te encuentras con personajes perdidos en medio del desierto, con historias aún más extrañas que las misiones del propio juego. Otra cosa por la que es conocido este juego es por sus secretos. Los más exploradores se han topado con fantasmas, ovnis y toda clase de misterios en los rincones más oscuros del mapa, como ese extraño árbol con rostros humanos o la famosa cabaña abandonada. Rockstar no solo quería crear un mundo realista, sino también un universo lleno de historias por descubrir, algo que se pudiera explorar durante meses sin aburrirse. Pero el desarrollo no fue solo el tamaño del mundo ni sobre la historia de Arthur y la banda. La forma en que Rockstar lo conectó con el futuro de la saga y la manera en que el juego refleja la decadencia del salvaje oeste nos lleva directamente a entender por qué esta obra se considera tan especial. Ahora vamos a ver cómo impactó a los jugadores. Los jugadores más curiosos han descubierto referencias sutiles a GTA y otros juegos de Rockstar. Por ejemplo, en uno de los rincones más remotos del juego, si te fijas bien, podrás encontrar una referencia a uno de los personajes más famosos de GTA.
GTA, mostrando cómo Rockstar mantiene su universo conectado de maneras inesperadas. Pero no solo se trata de guiños a otros juegos, el mundo de Red Dead también está lleno de eventos sobrenaturales. ¿Sabías que en el juego puedes encontrar un árbol con caras talladas en su tronco? Un misterio que deja a muchos jugadores pensando sobre lo que realmente hay detrás de esos extraños símbolos. Además, en el pantano, algunos jugadores han reportado haber visto figuras fantasmales o incluso han encontrado huellas de un asesino en serie que no deberían estar allí. ¿Son estas experiencias solo coincidencias o algo más? Rockstar deja esos misterios abiertos para la interpretación. ¿Tú qué piensas? ¿Es coincidencia o lo han puesto ya posta? Y si hablamos de detalles raros, no podemos olvidar los huevos de los caballos. Aunque no es algo que todos noten, Rockstar decidió modelar incluso los huevos de los caballos. Tócatelos ahí, ¿eh? Lo que resalta la obsesión de la compañía por hacer que todo en el mundo del juego sea lo más realista posible. Para que veáis, ¿eh? La hostia. Por supuesto, los detalles ocultos en los diálogos y comportamientos de los personajes también hacen que el mundo sea aún mejor. Como en muchos juegos de Rockstar, no todo lo que se dice es tan evidente. En varias ocasiones, los personajes tienen conversaciones secundarias que revelan mucho más de lo que parece a simple vista, pero que muchos jugadores pasan por alto en su primer juego. Arthur Morgan y otros miembros de la banda tienen diálogos únicos e interactúas con ellos de manera específica, lo que aporta una capa extra de profundidad al mundo. Y por supuesto, los animales y lugares especiales. Hay tanto por descubrir, desde animales raros como el misterioso lobo albino, hasta lugares secretos en el mapa que los jugadores solo encuentran si realmente exploran cada rincón. Algunos de estos lugares tienen historias propias, como grutas ocultas llenas de artefactos o casas abandonadas que parecen tener algo más que una simple historia. Es difícil hablar de este juego sin usar la palabra obra maestra. ¿Pero por qué es considerado así? Primero, porque consiguió sumergir a los jugadores en un mundo tan grande, detallado y auténtico que no solo era un juego, era una experiencia. La atención al detalle, la historia bien contada, los huevos de los caballos y los personajes complejos lo convirtieron en algo único. Sobre todo en una época donde los juegos de mundo abierto ya estaban bien establecidos. Y encima, estando GTA. Y es que no solo te hace sentir como un vaquero en el salvaje oeste, sino que también te hace reflexionar sobre la moralidad, la redención y el precio de vivir una vida fuera de la ley. Su capacidad para contar una historia profunda y humana en un contexto tan brutalmente realista es lo que lo hacen tan especial. El impacto del juego y su secuela se refleja también en las ventas y premios. Red Dead Redemption 2 vendió más de 45 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los juegos más vendidos de la historia. Y por supuesto no se quedó atrás en los premios, ganando numerosos galardones como mejor juego del año, mejor dirección de arte y mucho más. Por su parte, el primer juego también fue aclamado por la crítica, logrando una venta de más de 15 millones de copias, lo que lo convirtió en un título fundamental para Rockstar y la industria. Pero más allá de las cifras, el verdadero legado está en cómo cambió la forma en que contamos historia en los videojuegos. La narrativa del juego no se limita solo a los diálogos o la historia principal, sino que permea todo el mundo, desde las misiones secundarias hasta las interacciones con los NPC. Rockstar demostró que un juego puede ser tanto una experiencia interactiva como una gran obra narrativa, con un guión que tiene la misma profundidad que una película o un libro. Hoy, juegos como The Last of Us o The Witcher 3 siguen esa fórmula, donde la historia no se limita a una misión tras otra, sino que se integra completamente en el mundo, creando una conexión profunda con el jugador. Y así llegamos al final de esta exploración por el mundo de Red Dead Redemption. Antes de despedirnos, quiero recordar uno de esos momentos que se quedan grabados en la memoria de todos. You are alright, boy. Ese momento en que Arthur Morgan muestra su lado más humano y cálido, a pesar de todo lo que pasa a su alrededor. Y ahora, ¿cuál es vuestro momento favorito? ¿Con quién te identifican más? ¿Con John Marston o con Arthur Morgan? ¿Cuál te gusta más de los dos? Dejármelo en los comentarios y a debatir. Y si te ha gustado, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!